Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de la entrevista live de Tres Razones para Ver. Hoy tenemos un invitado especial, el cual es el director Alfredo León, director ecuatoriano, el cual su ópera prima es Mono con Gallinas, la cual fue su película estrenada en el 2013. Él es un director graduado de la Universidad de San Francisco y bueno, también es docente de esta universidad y vamos a estar conversando hoy sobre su proceso de creación de la película, cómo fue el rodaje y todas las cosas que han dado todo para poder hacer cine en el país. Le doy la bienvenida también a Francis y a Felipe, que son de Turicine, y nada, buenas noches con todos. Les doy el paso a ustedes para ir empezando. Hola Douglas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Le doy la bienvenida igual a Alfredo, un gusto compartir nuevamente con él. Tuve la oportunidad de ser su alumno y creo que va a ser una charla muy enriquecedora el poder conocer un poco más de su proceso creativo en esta película súper bonita que es Mono con Gallinas. Igual le doy la bienvenida a Feli, que nos acompaña hoy. Va a estar un rato con nosotros también. Y bueno, esperemos que esta charla también le guste mucho a nuestro público. Y antes que nada recordarles que ya tenemos redes propias en Tres Razones para Ver. Estamos en Facebook y en Instagram, así que pueden seguirnos porque los próximos en vivos serán transmitidos desde esas redes. Así que quédense pendientes de nuestras redes de Tres Razones para Ver. Sí, a todos. Tres razones para ver. Y bueno, nada, Felipe, ¿quieres decir algo antes de empezar? Claro, amigos, muchísimas gracias por este espacio, siempre es enriquecedor para mí. Que lleguen los domingos de la noche y poder hablar de cine, realmente espectacular. Gracias siempre por la invitación. Y pues nada, Alfredo, muchísimas gracias también a ti por esta pequeña charla que vamos a tener, en la cual abordaremos tu película, que realmente maravillosa y lo pudimos observar en el canal de YouTube de Tres Razones para Ver cuando realizamos el análisis. Chicos, por mi parte, gracias nuevamente y empecemos, que nuestro protagonista espera y aguarda. Por favor, adelante. Bueno, yo también les saludo. Hola Douglas, Francis, Feli, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Siempre es un gusto hablar de Mono con Gallinas, hablar del hacer cine y estos espacios son tan necesarios ahora que digamos que hemos estado separados por distintas razones, que hemos vivido momentos duros, pero el cine siempre ha estado ahí, así que eso es reconfortante también saber que de alguna manera el hablar de cine y el hacer cine siempre nos ha mantenido adelante, así que un gustazo. No, totalmente, y creo que esa es una de las razones por las cuales hacemos este programa. Y ya que estamos empezando a hablar sobre el cine y el hacer del cine en este país, yo siempre trato de empezar directamente con esta pregunta sobre la génesis de esa historia, porque Mono con Gallinas es una historia que sucede en la guerra del 41, pero no es del sí una película bélica sobre guerra, sino es una película sobre un personaje el cual es tu tío abuelo, el cual se llama igual que el protagonista Jorge. Entonces eso me parece interesante porque es una historia basada en hechos reales y nada, de ahí supongo que nace esta historia, pero ¿cómo fue este proceso de crear esta historia directamente? Cuéntanos un poco para ir empezando ahí a desarrollar un poco sobre la sí, lo primero que quisiera decir es que el personaje no es mi tío abuelo, está inspirado en él. Sí, después siempre me quedé con la duda si debía haberle cambiado el nombre, pero bueno, también en alguna manera era un homenaje a él y a través de él a muchos otros jóvenes que de alguna manera estuvieron en ese conflicto, quizás tan o más perdidos como él. Entonces, sí, esta historia nació cuando yo era estudiante de cine. Yo estaba me acuerdo clarito, estaba en una clase de documentales, mi profesora era la Tania Hermida, y la Tania nos dijo así como, bueno, para su proyecto final tienen que pensar en un tema en el que quieren hacer un corto documental. Y yo me fui a la casa y no tenía nada, no sabía de qué quería hacer el documental, nada me parecía lo suficientemente interesante. Y ese fin de semana tuvimos un almuerzo familiar, alguna cosa así, y lo comenté en la mesa. Y mi abuela me dice, ¿por qué no hablas con el tío Jorge, que él se fue a la guerra? Yo nunca había escuchado que mi tío Jorge se había ido a la guerra.
sea, en ese momento me desayunaba esa nota y empecé a preguntar y dije, ¿cómo es esto que se fue a la guerra? Sí, pero es algo medio sensible, es que nadie habla mucho de eso en la familia. Ya saben que todas las familias tenemos como estos temas que, no sé, por alguna extraña razón se convierten en tabú o que no hay cómo hablar o que ni siquiera... Aparentemente el pasado de mi tío Jorge era algo así medio oculto. Y yo dije, no, pues esto ya me intrigó, solo por el simple hecho de que no se haya hablado mucho me intrigó. Y esa misma semana le llamé al tío Jorge, que mi tío abuelo era... Yo tenía una relación bastante distante hasta ese momento, digamos. No era una persona a la que yo veía mucho, le veía en eventos familiares, ya él estaba mayor. Y le dije, le expliqué lo que quería hacer. Le dije, necesito esto, me cuentan que fuiste a la guerra, quisieras conversar conmigo. Y me dijo, sí, claro, no hay problema, vente. Y fui y fue así como, wow, esa cosa me cambió la vida. O sea, fue una tarde y yo llegué con un amigo, una cámara mini DV, una luz y un micrófono lavalier. Y por suerte fui llevando bastantes cassettes. Era en mini DV. Porque me quedé toda la tarde con él grabando, conversando, y me contó todo, inclusive cosas que ya después conversando con sus familiares cercanos, con sus hijos inclusive, a ellos nunca les había contado tan a detalle lo que había pasado en ese momento, y ellos estaban asombrados de que se haya abierto conmigo. Entonces yo también, eso como que fue, no sé, sentí como responsabilidad de que me haya dicho tanto, de que de repente él sintió que yo iba a hacer algo con eso. Yo qué sé, o sea, ahora solo estoy elucubrando, pero fue un momento bacán, fue un momento mágico, digamos, porque eh, encontré una historia casi sin pretenderlo, ¿no? Me llegó esta historia y siempre sentí que, bueno, de alguna manera me la lanzaron con toda la inexperiencia que yo tenía, con todo el momento en el que yo estaba viviendo. Yo todavía era un estudiante, yo todavía no sabía qué hacer con esa historia. Entonces hice lo que tenía que hacer en ese momento, que fue un corto documental estudiantil, con todas las falencias que pueda tener, pero era un corto de 20 minutos súper histórico que hablaba sobre dos puntos de vista, el de mi tío abuelo desde excombatiente y un historiador que hablaba como desde la historia oficial y se contradecían ciertos puntos y tal. No era nada interesante, pero yo sabía que había algo ahí más, más tela por cortar. Y me quedé con ese bichito. Esto de que te estoy hablando fue en el 2003, ¿no? Entonces yo estaba en la universidad, mi tío abuelo ya estaba bastante viejito, él ya tenía algunos problemas para expresarse y tal, pero logramos sacar algo y bueno, y se acabó. Yo me gradué de la universidad, empecé a trabajar, empecé a hacer algunas cosas, pero me quedé con esta historia clavada en la espalda y diciendo, de algún rato tengo que volver a retomar y hacer algo. Pensaba en ese momento hacer un largometraje documental, investigar más sobre el tema de los excombatientes, pero nunca, es como que es de esas cosas que siempre dices, sí, ya voy a hacer, pero no te pones nunca a hacer, ¿no? Y en el 2006 mi tío abuelo falleció, se puso ya muy malito, ya estaba viejito y falleció. Y ahí yo ya sentí una cosa que dije, como que sentí que le fallé, que yo debía haber hecho algo antes, pero no me sentía tampoco capaz. Me había graduado de la universidad, pero no me sentía en condiciones de enfrentar el escribir un largometraje, ¿no? Escribir un largometraje era una tarea titánica en ese momento para mí, sigue siendo una tarea titánica para mí y creo que para todos los que se lanzan a esa aventura, pero no sentía que podía y entonces dije, no voy a poder hacerlo solo. Y ahí fue cuando decidí que una de mis cosas pendientes era también viajar y salir a estudiar algo afuera y especializarme. Y dije, bueno, ¿por qué no busco algo en guión que me obligue de alguna manera a empezar el proceso? Y ahí fue cuando me fui a Barcelona y fue muy chévere porque el posgrado que yo hice era un posgrado en guión de largometrajes de ficción. Yo hice ese posgrado, era así súper específico. Yo hice ese posgrado para poder escribir Mono con gallinas. O sea, es así de simple. Yo no sentía que tenía las herramientas para hacerlo. Y lo bacán de ese posgrado es que tú tenías que ir con una idea y salías con una primera versión dialogada del guión. Entonces era muy bacán porque era
pasar por ese proceso con la tutoría, con la guía y con otras personas haciendo el mismo proceso. Y así se escribió la primera versión de Mono con Gallinas. Fue mi proyecto de tesis de ese posgrado. Y eso empezó a desencadenar en otras cosas. De repente, esa primera versión, yo estaba viviendo en Barcelona y me enteré del famoso taller de reescritura que en ese momento lo lideraba Fundación Carolina. Se hizo después conocido como el taller de Fundación Carolina. Pero ahora creo que es de Ibermedia, lo maneja Ibermedia. Y yo dije, bueno, voy a... O sea, es un taller de reescritura avanzada. Yo tenía una primera versión de guión. Mi primera versión de mi primer largo que había escrito en mi vida. Entonces dije, no pierdo nada, lo mando. Y la cosa es que me dan la beca y me mudo de Barcelona, acabo mis estudios de Barcelona y me voy con mi guión bajo el brazo a Madrid a vivir 2 meses más allá, becado, para reescribir y hacer la segunda versión del guión. Y dije, qué bacán, me voy, o sea, me fui con la esperanza de escribir algo y voy a volver con 2 versiones de guión, con la segunda versión de guión. Eso era como un avance súper bacán. Y además no solo eso, estando yo en Madrid, se abre la primera convocatoria del Consejo Nacional de Cinematografía de la historia. La primera vez en la historia que el Estado ecuatoriano hacía una convocatoria pública para proyectos cinematográficos. Y claro, me llega a mí por correo electrónico en ese momento, me llega la información y digo, ¿y ahora qué hago? Porque empiezo a leer las bases y decía, no había escritura de guión, había desarrollo de largometraje, pero tenía que aplicar un productor, una empresa productora. Y yo era un chamo que estaba en España tratando de escribir su primera peli, ¿no? Y dije, ¿qué hago? Y me acuerdo un día, y hace poco lo encontré y ya lo volví a perder, debería buscarlo y enmarcarlo quizás. Pero me acuerdo un día me senté y dije, voy a escribir un mail a mis profesores, a gente que yo conozco que es productora, que tampoco conocía a mucha gente, y habría que revisar a quién nomás le escribí, porque solo uno me respondió, los demás no respondieron, nadie más respondió. Pero yo mandé un mail, básicamente, no me quiero extender, pero es una chévere anécdota. Mandé un mail diciendo, amigos, como ustedes saben, se abrió esta convocatoria, tengo un guión, necesito un productor. Que es algo además súper antiprofesional, porque nadie va a aceptarse tu productor si no ha leído ni tu guión, ¿no? O sea, yo basado completamente en la amistad y en mi experiencia en ese momento, mandé un mail, que básicamente el contenido del mail era ese, necesito un productor, ¿quién se apunta? Y nadie me respondió excepto Diego Ortuño. El Dieguito Ortuño era también súper joven, un productor, tenía su empresa, había sido mi profesor, nos habíamos hecho amigos, y me respondió y me dijo, dale, básicamente vamos. ¿De qué se trata tu historia? ¿Cómo es la cosa? Ponme al tanto. Y le mandé todo, hicimos la aplicación y ganamos el fondo de desarrollo. Y así empezó la aventura de Mono con Gallinas, porque yo me voy a inicios del 2007 a estudiar en España sin nada, con el corto documental que le había grabado a mi tío abuelo, las ganas de hacer mi primera peli y nada más. Y regreso un año después con la segunda versión de guión hecha con tutores de la talla de Jorge Goldenberg y de gente súper tuga que me ayudó en ese taller, conociendo gente increíble que luego fueron mis coproductores, o sea, realmente generando un montón de cosas súper interesantes y con un fondo de desarrollo en mi país ganado. O sea, sí volví al país. Entonces para mí fue así la salida triunfal brutal, ¿no? Pero fue muy chévere porque así nació Mono con Gallinas, y Diego Ortuño siempre dice hasta ahora eso, dice, este proyecto nació con una estrella porque era como que tenía que hacerse en ese momento de esa manera y las cosas se dieron. Y de ahí no paramos, digamos, ganamos desarrollo, al año siguiente ganamos producción, luego perdimos, luego ganamos postproducción y fue una cadena de cosas que se dieron entre el 2007 y el 2013 que la pudimos estrenar. Y eso es un poco, digamos, de forma quizás extensa, pero anecdótica, cómo nació este proyecto y cómo terminó siendo una peli.
Que mira, es una historia bastante interesante, la verdad, porque más que todo fue el primer fondo ecuatoriano y eso es como entrar al primero y ganarlo es una buena señal de que fue tenía que ser. rarísimo, sí. Pero bueno, vamos continuando, Alfredo. Más que todo ya, ok, una vez que hiciste este guión, creo que el proceso de financiación, aparte de este premio, es una de las cosas más complicadas en este país. Más que todo por lo que tenía la historia, porque era una película de época, la cual no se había hecho antes acá en este país. Y quisiera hablar un poco sobre este ya proceso de producción y de rodaje. O sea, ¿qué tan complicado fue para ti hacer una película de época? Más que todo en el 2010 creo que se filmó esta película. ¿Y cuáles fueron las otras complejidades que viste y en el camino ya directamente, ya cuando estabas en el proceso de producción? O sea, fue un proceso de aprendizaje para Diego y para mí, porque básicamente era nuestra primera película, él como productor y yo como director, y empezó esta pelota, que el momento en que un proyecto gana un fondo es una responsabilidad, digamos. A mí no me gusta decirles premios, porque en realidad, si bien es una competencia, hay otros proyectos compitiendo y hay pocos a los que les dan el fondo. Yo no creo que es un premio, yo creo que es una responsabilidad, es un tema de que, ok, ahora tengo que hacer una película y tengo que hacer la mejor película posible, porque es eso, básicamente, no es que te están regalando nada, el proyecto se ha ganado el respaldo. Y fue un proceso de aprendizaje porque quizás de manera súper naif, ingenua, nosotros arrancamos un proceso de búsqueda de financiamiento que luego descubrimos lo largo y difícil que es y de alguna manera nos dimos cuenta que la perseverancia y el no botar la toalla fue lo que al final dio frutos. Porque fue así, porque, por ejemplo, por contarles igual de manera anecdótica una cosa, conseguir el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Primero todo el mundo me decía, es una locura hacer una película de época como ópera prima, que estás loco, ¿por qué no haces una película más pequeña? ¿Por qué no haces...? Decía, es que no tengo otra película, esta es la película en la que vengo trabajando, este es el guión, esta es la historia que necesito contar ahorita. Entonces, esa es la que voy a hacer. Quizás es una locura, veamos qué pasa. Entonces fue sí un poco lanzarse a la piscina, quizás eso también hizo que demostrar que sí se puede, digamos, que en el fondo la gente decía, es que vas a hacer una película de época y una película de guerra, y yo siempre les decía, es que no es una película de época y no es una película de guerra, es una película de un chamo, es un coming of age. Sí, para mí es eso, y yo la enfrenté de esa manera, o sea, que casualmente suceda en ese contexto. Bueno, veamos cómo lo solucionamos y tomemos decisiones al respecto. Por ejemplo, el hecho de que suceda en la selva reduce un poco la exposición de la escenografía de época. La selva era igual en el 41. Hagamos el vestuario y zafamos de esa cosa. Claro. Entonces, claro, mi preocupación inicial siempre fue el tema de arte y por eso es que lo primero que hicimos, me acuerdo, una de las cosas en las que nos gastamos ese fondo de desarrollo fue contratar una historiadora experta en diseño de vestuario, que hizo toda una investigación, hizo toda una tesis sobre el vestuario que debía tener la película, cómo el vestuario en ese año en el Ecuador, que no era igual que ver películas de la Segunda Guerra Mundial, porque eso es otro contexto, otro espacio. Aquí era más cercano a los 30 en Estados Unidos y en Europa. ¿No? Como siempre hemos estado un poquito atrasados, ¿no? y más en esa época. Entonces, bueno, por ejemplo, eso fue una primera revelación y empezamos a ajustar un poco nuestra investigación. Y después sumarle a Roberto Frisone, digamos, todos nosotros éramos chamos y novatos, dijimos, no podemos fregarla en el arte, necesitamos a alguien con experiencia y alguien que sepa lo que está haciendo. Entonces le metimos al Roberto en arte y esas cosas empezamos como a hacer primero para no fregarla por ese lado, ¿no? Para que no se nos derrumbe. Yo sabía que si es que el arte no funcionaba, nada de lo demás funcionaba. O sea, yo me iba a jalar y me jalé en 1000 cosas, pero esa parte no podía jalar. Entonces necesitaba trabajar con gente que cache y que hagamos toda la investigación necesaria. Pero, por ejemplo, vuelvo a la anécdota que ya me perdí un poco, pero el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, fue súper anecdótico. Diego y yo nos íbamos al lugar, a las oficinas del Comando Conjunto, que es aquí en el centro de Quito,
con una maleta, llevando los documentos, nos íbamos en Ecovía, en trole hasta allá, y llegábamos a la puerta, pero así, o sea, súper ingenuos, novatos, pero también súper genuinos. Llegábamos a la puerta y decíamos, buenas, queremos hablar con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que nos ayuden con esto, y nos mandaban al cebo y volvíamos a la siguiente semana. Y volvíamos a la siguiente semana, y volvíamos a la siguiente semana. Después ya conseguíamos una palanca que medio que nos dejaba. Entonces íbamos avanzando y entrando poco a poco. Cada vez alguien más nos recibía, ¿no? Y ya en el proceso llegábamos a alguien y cambiaban de autoridades, cambiaban de jefe del comando conjunto y volvíamos a cero, volvíamos al guardia de afuera. Y estuvimos un año y medio haciendo viajes en trole con una mochila y papeles y un DVD con una edición que armamos con la entrevista de mi tío abuelo, hasta que logramos reunirnos con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y el man se reunió con nosotros, nos escuchó, vio este tema de mi tío abuelo y me dijo, solo tengo una pregunta. ¿Por qué no hacemos de la guerra del Cenepa, que es la que ganamos? Si hacemos de esa, te doy todos los helicópteros y todas las armas que quieras. Y le dije, ¿por qué no? Porque yo lo que quiero es contar la historia de mi tío abuelo y quiero contar con su apoyo. Y me dijo, ok, te entiendo, aprobado. El momento que él dijo aprobado, de repente se abrieron todas las puertas y las Fuerzas Armadas eran nuestras, ¿no? Al día siguiente, el Diego y yo estábamos en un hangar que hay en el Pilcachima, en el sur de Quito, con así las armas por épocas. Y nos decía, como nosotros como supermercado, con un carrito de compras, nos decían, a ver, ¿qué quieren? Los cascos, íbamos cogiendo todo lo que necesitábamos de utilería. O sea, así cambió todo. ¿Y por qué fue eso? Por perseverancia, por ingenuidad, o sea, yo creo que si nosotros hubiésemos sido productores con experiencia, si fuésemos los que somos ahora, quizás no hacíamos mono con gallinas, nunca lográbamos. Porque los caminos que hubiéramos tomado no son los que hicimos. Y que fue un poco abrirnos paso y fue demostrar que solo queríamos hacer una peli y que confiábamos en nuestra peli y le teníamos ganas, estábamos puestos la camiseta y todos los que se sumaban al proyecto se sumaban con ese espíritu. Y creo que así se mantuvo inclusive a lo largo del rodaje, ¿no? Y eso es la única razón por la que existe Mono con Gallinas, porque si no, no hubiera pasado nada. Y sé de mucha gente que se le ha quedado proyectos colgados quizás a veces, no sé, por falta de perseverancia o por botar muy rápido la toalla, pero también quizás por seguir las cosas por el libro y no por lo que te dice el estómago. Claro. ¿Me entienden? Entonces, eso también fue un aprendizaje muy bacán de ese proceso. Qué interesante, de verdad, Alfredo. Felipe, no sé si tú quieres realizar alguna pregunta o tenemos alguna pregunta del público. Bueno, me encantaría primero, después de escucharte todo lo que dices, Alfredo, felicitarte porque realmente, como tú dices, ¿no? Tal vez productores con experiencia, con gente que ya se sabe el proceso de pedir y sacar un montón de cosas, hace que tal vez esa magia o ese... ¿Cómo decirlo? Yo creo. Ese ñeque, esa inocencia también de decir, me voy a tocar la puerta del Comando Conjunto. O sea, realmente es anecdótico, independientemente de que sea filmado la película con mucho o poco presupuesto, son esas anécdotas que te quedas en el corazón. Y te felicito realmente, Alfredo, por eso. Y tus palabras a mí, en lo personal, me llegaron. Porque yo creo que uno tiene que ser así, tiene que ser entrador independientemente de lo que pase y no perder esa inocencia que por esas casualidades de la vida llegaste a irte de carrito, con compra de carrito, como lo dices, a conseguir las armas, los cascos de la época, realmente admirable. Francis, tú tienes el control de Facebook. Tal vez tenés alguna pregunta del público o continuamos un poco con el análisis de Monos con Gallinas. Sí, bueno, tenemos ahorita una pregunta de Danilo Monar, que nos dice, buenas noches, ¿cómo se consiguió el presupuesto para el film? ¿En qué año empezó la producción? ¿Cómo ha sido la acogida del film hoy que es accesible a través de la plataforma de Choloflix? Y aparte tenemos un comentario de Carlos León, donde te dice, grande Alfredo León, y muchos aplausos.
Definitivamente sí, Bueno. te mereces todos los aplausos después de escuchar estas anécdotas. Bueno, creo que ya contestamos un poco la pregunta sobre la producción. Vamos avanzando un poco, igual las personas pueden ir haciendo sus preguntas. Yo te quisiera preguntar, Alfredo, justamente dijiste que esta película es un coming of age, y eso me pareció súper interesante, más que todo porque estabas con un elenco que tampoco tenía mucha experiencia, o sea, por lo general eran personas que eran jóvenes directamente porque ese era su papel, igual que tú, eran como que no tenían mucha experiencia. ¿Cómo fue este proceso de trabajo con los actores? Más que todo porque también tenías un elenco que era peruano, que ellos sí tenían experiencia. ¿Y cómo fue esto también de manejar estos dos tipos de personalidades distintas entre jóvenes y que no son profesionales y actores profesionales y nada, unirlos en un solo proyecto? Me parece interesante eso. O sea, creo que hubo un momento en el que me di cuenta que necesitaba ese balance, o sea, que no podíamos tampoco ser todos ingenuos, novatos y nuevos. Entonces, por eso, por ejemplo, el sumarle a Roberto Frisón en el arte, la necesidad de tener actores con experiencia, tanto en el elenco nacional como el elenco peruano. O sea, Perú tenía mucha más oferta de actores profesionales y pude contar con excelentes actores del Perú. Todos ellos venían con, no sé, con 10, 15 películas encima a hacer mi primera película. Entonces fue eso también, y se unieron con el mismo espíritu, con las mismas ganas, y ellos hasta ahora quieren muchísimo el proyecto. Pero fue eso, o sea, yo sentí que de alguna manera todas mis falencias como director novato, como guionista novato, podían de alguna manera ser compensadas, y ahí un poco entendí esta nota de que ser director de cine también es primero, que hacer cine es un trabajo en equipo, y que ser director de cine no necesariamente es escoger a los mejores, es escoger a los correctos, es armar tu equipo de acuerdo a quién es el correcto para ese proyecto, en ese momento. Además, los proyectos son mucho de momento. Yo creo que, y es curioso ver la película, digamos, pensar en el proyecto ahora, 10 años después, porque uno dice, yo veo Mono con Gallinas y me veo como yo era hace 10 años. O sea, yo era ingenuo, tenía esos errores, tenía esas ganas, yo era lo que se ve en la película. Y quizás ahora veo mis nuevos proyectos y digo, bueno, eso será el reflejo de lo que soy ahora o de lo que fui en el momento que las hice. Entonces, las películas se hacen en un momento específico, con unas condiciones específicas y con un agente en específico. Entonces, creo que eso fue lo chévere de ese proyecto, que se logró combinar gente con mucha experiencia y gente con poca experiencia, pero todos entraron al proyecto con la misma visión y las mismas ganas de hacer la película. Y en ningún momento se sintió que nadie era más ni nadie era menos, ¿me entiendes? Entonces, eso a mí también me facilitó mucho mi trabajo como director Nobel. Claro. Trabajar con esa gente, pero ellos estaban ahí para arrimar el hombro. Totalmente, y creo que eso se siente a través también de la película, más que todo, porque a pesar de no ser actores profesionales, o sea, los papeles protagonistas, de alguna u otra forma, son totalmente creíbles. Y a mí me parecía, más que todo, mientras veía la película, cuando sobreviven, los únicos que sobreviven son los quiteños, el quiteño y el guayaco. Era como ver esos dos contrastes de un mismo país en el oriente. Entonces era ver cómo los serranos y los costeños sobreviven en el oriente. Eso me parecía de alguna u otra forma bastante anecdótico. Y hablando de eso, quisiera saber cómo fue rodar en el oriente, en la selva. Más que todo, para hacer tu primera película es un proceso bastante complicado de rodar así. Sí, fue complicado por las razones que uno ya se sabía que iba a enfrentar, el clima, los mosquitos, esas cosas, pero ya te digo, teníamos tantas ganas de hacer esa película en ese momento, estábamos tan metidos en la idea que hasta el clima nos acompañó, o sea, hasta la estrella esa que te digo, en la semana cuando necesitábamos que llueve y que esté frío y que esté lleno de lodo, estaba. Y cuando necesitábamos que salga el sol, o sea, fue una cosa mágica hacer esa película, porque las cosas se dieron. Y no sé, o sea, ahora también yo la veo, obviamente, el proceso con cariño y con esa melancolía de lo que pasó. Entonces, quizás no fue todo tan mágico como yo lo recuerdo. Habría que hablar con el productor y ver todos los malabares que él estaba haciendo para mantener a flote la peli, pero sí, pero
digamos, sí, no fue tan grave trabajar en la selva. Nos dio una buena bienvenida el primer día que llegamos, rodamos perfecto y luego esa noche llovió 14 horas seguidas y al día siguiente el set no existía, estaba inundado el río y se había crecido y tuvimos que improvisar. Y las escenas que salieron de esa improvisación son algunas de las escenas que más me gustan de la película. Bueno, y creo que eso son cosas que te da el cine, finalmente es como exacto. La creatividad gana en ese momento. Bueno, ya tenemos un poco tiempo para terminar, así que vamos avanzando un poco. Y yo quisiera saber ya, ahora que ha pasado el estreno de la película, ya la vio la mayoría del Ecuador, y quisiera saber cómo fue el recibimiento del público nacional e internacional directamente con la película ahora, y ya cómo tú la ves ya después de todo este tiempo, cómo fue todo el proceso con el público. O sea, fue muy bacán porque la peli estuvo 8 semanas en cartelera en Quito y 5 en Guayaquil, que en ese momento era como un montón. Las cosas ahora han cambiado y ahora más con la pandemia han cambiado nuevamente. Pero la estrenamos, el estreno mundial fue en Manila, en Filipinas, y ganamos 3 premios y el público estaba súper entregado a la película y se sentían identificados y hablaban de sus conflictos y de sus héroes y de sus guerras y de sus niños. Y después de eso fuimos a La Habana y luego fuimos a otros festivales y la cosa fue siempre mágica con el proyecto. Luego se estrenó en Argentina porque terminó siendo una coproducción con Argentina. Entonces, a mí, yo aprendí también mucho de distribución porque una de las cosas que me di cuenta es que en esas 8 semanas nadie la alcanzó a ver. Yo hasta ahora tengo funciones a veces, bueno, ahora antes de la pandemia, teníamos funciones de la película, por ejemplo, con colegios, con escuelas, con universidades o en eventos privados. Y la gente por primera vez en la vida se enteraban que existía la película, ¿no? Nunca habían oído de la película, nunca supieron que estuvo en el cine. Un poco podemos hacer otros 45 minutos si quieren hablando de cómo funciona el negocio de la distribución del cine, ¿no? Y no es ningún secreto. Entonces, lo que sí siento es que todavía la peli tiene mucha gente que la puede ver y que la está descubriendo. Claro, y finalmente también funciona como un material didáctico. Pero bueno, Alfredo, vamos combinando un poco. Yo quisiera saber si tenemos alguna otra pregunta del público para ir finalizando, amigos. Si no, podemos seguir avanzando y poder finalizar. No, por el momento no tenemos todavía más preguntas del público, pero queda poco tiempo, así que animamos a la gente a preguntar alguna cosa que deseen saber y les recordamos también que pueden ver la película en choloflix.com. Sí, totalmente. Pueden ver la película, de verdad que es una gran película y súper interesante. Y bueno, hablando de eso, de películas, Alfredo, sabemos que tienes un nuevo proyecto llamado Sumergible, el cual se estrenó recientemente en el mismo Festival de La Habana, donde presentaste Mono con Gallina. Y cuéntanos un poco acerca de eso, o sea, sobre este nuevo proyecto que viene, si se puede saber cuándo se estrena y cómo te fue allá en La Habana. Cuéntanos un poco de eso para ir finalizando. Ya, sí, Sumergibles es una nueva peli que estamos por estrenar y íbamos a estrenarla en este año y se postergó un poco el tema por la pandemia, pero ahora estamos armando algo súper chévere para el próximo año. Pues todavía no tenemos una fecha definida, pero posiblemente entre febrero y marzo, así que va a ser súper pronto, ya estamos arrancando la promoción. Y sí, la idea, Sumergible es una película de otro momento en mi vida, es una película completamente diferente. Quizás más profesional, pero es una película además distinta a Mono con Gallinas, trata otros temas y les invito a buscar información de la peli, ver su tráiler y fotos y cosas que estamos ya mandando en nuestras redes. ¿Dónde podemos encontrar las redes de la película? ¿Cuáles son para que la gente esté un poco más familiarizada con el tema? Sí, si buscan Sumergible en Facebook van a encontrar una página de la película o Sumergible Film en Twitter o en Instagram, donde estamos posteando información y el tráiler, el afiche y eso lo estamos haciendo el lanzamiento en estos días, pero ya lo pueden encontrar ahí en HD y todo. Sí, justamente. Así que por favor a todos que nos ven, que se enlacen con la película. Yo ya estoy esperando que se pueda estrenar acá, pero si es que aquí en cortos me quieres mandar una copia, te juro que no me enojo para verla. Sería magnífico. Sería magnífico. Pues nada, de mi parte, como ya el tiempo apremia y ya pocos minutos tendremos que cerrar la transmisión, agradecerte, Alfredo, de mi parte por estar con nosotros esta noche. Es bastante enriquecedor lo que nos contaste y esa charla de la distribución de cine te la confirmo, porque realmente sí es importante ese tema para el cine nacional.
Totalmente. Seguro, un gusto. Y nada, muchas gracias también. Y cuando quieran, hablamos de cine. Ya saben que el tiempo que siempre queda corto cuando hablamos de estas cosas. No, totalmente. Y nada, están todos invitados también a estar pendientes de la nueva película de Alfredo y bueno, de todas nuestras redes sociales, Turicine, Claqueta Play y Choloflix. Pasen bien todos, que tengan una buena noche. Buenas noches. Chao, cuídense. Gracias. Gracias.